pagar a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. El mensaje de esta mañana es titulado así: teniendo un espíritu de honra. Y mientras yo meditaba en esto, hay una diferencia entre honrar a una persona y tener un espíritu de honra uno mismo. Porque me he dado cuenta, sí he conocido varios ministros, en este caso ministros del Señor, que han estado sirviendo por años a una congregación, han entregado su vida completa a la congregación, han ido a visitar cientos de personas a sus hogares, a sus casas, pero el día se les tiene que llegar, tienen que retirarse, tienen que pasar a otra etapa de su vida, viene alguien nuevo y toma su lugar. Y los feligreses, miembros de esta congregación, de este pastor de muchos años, simple y sencillamente dan la vuelta y siguen con el nuevo pastor, y al anciano lo ignoran. Pero nosotros en esta iglesia tenemos un espíritu de honra. Por eso todos ustedes todavía honran al pastor Martínez. Aunque ustedes saben que mi esposa y yo estamos aquí al frente de la iglesia, pero todos ustedes todavía siguen honrándole. Eso es tener un espíritu de honra. No es nada más, te voy a agradecer, te voy a honrar porque me estás sirviendo por este momento, pero una vez que ya no me sirvas, una vez que ya no puedas hacer nada, pero nosotros no. Los cristianos, los hijos de Dios, debemos de procurar todo el tiempo de mantener un espíritu de honra. Y no solamente a los pastores, a los líderes en la política, como dice la epístola de los Romanos en capítulo 13, los primeros versículos. No, a todos. Si en nosotros existe un espíritu de honra, vamos a honrar, aunque sea al niño que el pastor ponga ahí. Si pongo yo ahora a un niño de 10 años y le digo, cuídeme la puerta y dígale que el pastor dijo que nadie puede salir por aquí. Si alguno de ustedes viene y le dice a ese niño, el Señor le dice, el pastor me dijo que nadie puede salir por ahí. Si usted tiene un espíritu de honra, usted va a honrar ese mandato. Si usted no tiene un espíritu de honra, se va a dar cuenta cuando usted diga, hágase para allá, muchacho, y se meta por ahí. Tenga cuidado, porque a lo mejor usted honra a los que usted piensa que debe honrar, pero no existe en usted un espíritu de honra. Interesante, ¿verdad? Amén. ¿Qué significa honrar a alguien? ¿Qué significa honra? ¿Qué dice el diccionario? ¿Qué significa la palabra honra? Dice que la honra es la demostración de aprecio, de respeto y de reconocimiento que se hace a alguien por sus virtudes y sus méritos. Pero ya quedamos que eso es honrar a alguien, pero tener un espíritu de honra es honrar a todas las personas, aunque no tengan virtudes y que no tengan méritos. Nuestros padres, ¿cuántos de ustedes honraban a sus padres? Yo sé que algunos de ustedes tuvieron dificultades para honrar a papá y a mamá, pero yo se los he dicho algunas veces o varias veces, y ustedes también lo sufrieron o lo vivieron o lo gozaron. Cuando su papá hablaba, cuando su mamá hablaba, la gente callaba. Qué respeto, qué honra. Y usted sabe que eso se ha perdido al pasar del tiempo, al pasar de la vida. Ya nuestros hijos no nos hablan a nosotros como nosotros hablábamos a nuestros padres. A veces a nuestros hijos se les quiere olvidar que yo soy el papá y él es el hijo. Pero a veces pasa, ¿verdad? Entonces, honrar a las personas. Cualquier persona o los que muestran deshonra o falta de respeto, hermanos, terminan en problemas. Usted ve todas esas calles rayadas en las esquinas, todas esas paredes rayadas, todas esas personas, jóvenes, muchachos, pero fueron personas que demostraron deshonra a sus padres, o sus padres nunca les enseñaron tal vez cómo honrar y respetar tanto a la familia, a los miembros de la familia, como a la sociedad. Por eso han terminado muchos de ellos en los juvenales, en las cárceles y toda esa situación, porque no se les ha enseñado a honrar y ellos no han aprendido a honrar. Y mientras no vengan al conocimiento de Dios, no van a tener en sí, dentro de ellos, el espíritu de honra que todos nosotros necesitamos para poder vivir una vida de éxito. Un espíritu de honra es una de las cosas más grandes. Es lo que Dios busca para levantar a alguien.
Un espíritu de honra es una de las cosas más grandes que podemos tener dentro de nosotros, y es lo que Dios busca antes de levantar a alguien. Cuando Dios mira el corazón de una persona que dice, óyeme, a pesar de las circunstancias que se puede vivir, a pesar de las persecuciones que puede vivir, está decidiendo honrarme a mí, a este lo voy a levantar, a este lo voy a honrar yo también. Entonces, hermano, cuando honramos a Dios, eso es la primera cosa que Dios ve. Si me vas a honrar a mí, si vas a honrar al prójimo, entonces te puedo levantar y hacer algo con tu vida. La pregunta es, ¿tienes honra en tu vida? ¿Tienes un espíritu de honra? Hermano adulto, hermana dama, hermano joven, ¿tenemos un espíritu de honra y de honrar a las personas en nuestras vidas? Acuérdese que nosotros, antes de recibir honor, tenemos que honrar. Antes de ser respetados, tenemos que respetar. Antes de recibir premio, tenemos que saber dar. Entonces, que tengamos en nuestra vida un espíritu de honra, de tal manera que Dios diga, has honrado, has sido un siervo honorable, has honrado a los pastores, has honrado a los líderes, has honrado a tus padres, te voy a bendecir, te voy a bendecir. Esta generación es muy popular que carezcan de honra a los padres, a la sociedad. He visto videos en las noticias, en diferentes lugares, de jóvenes que se levantan, nosotros decimos al tú por tú, con sus maestros en las escuelas, y se agarran a los golpes dentro de las escuelas. Cuando en nuestras escuelas se veía eso, hermano. Eso era una tragedia, era algo fuera de lo normal, no se daba eso. Pero hoy se ha perdido el respeto. Necesitamos volver a Dios, que pone en nosotros ese espíritu para querer honrar a las personas y honrar a Dios en primer lugar. Las generaciones antiguas, como decíamos, nuestros padres con una mirada le decían todo lo que le tenían que decir, y usted entendía perfectamente bien lo que le estaban diciendo. ¿Se acuerda de eso? La honra, hermano joven, adulto, la honra es la llave para abrir también el paso a los milagros de Dios en tu vida. Esto debe quedar bien claro en nuestras vidas, en nuestra mente, en nuestro corazón. La honra es una de las principales llaves que abren las puertas a la bendición y los milagros. Pero tome en cuenta que la deshonra cierra las puertas. La deshonra para el fluir también de Dios para su vida. Hay una porción en la Biblia, allá en el capítulo 6 de Marcos, versículos 4 al 5. Voy a leer uno de los versículos nada más. Dice, Jesús dijo, un hombre no es honrado en su propia tierra. Jesús no fue honrado en su propia ciudad, y allí él no pudo obrar milagros. ¿Se acuerda de esa porción donde Jesús vino y la gente empezaron a cuestionar? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hermano de fulano, de sultano? ¿No es este el hijo de aquella mujer? ¿Y este que se ha creído? Y no honraron a Jesús. Y después termina esta porción diciendo, y Jesús no pudo obrar milagros en ese lugar, sino que algunos sobre los cuales él impuso sus manos. Y me llamó la atención, porque él obró milagros en aquellos que creyeron en él, porque el hecho de que vinieron y se acercaron a él para que les impusiera la mano, eso fue voluntad de la persona. Eso quiere decir, yo creo que él tiene el poder. Entonces dice que solamente a salvo de algunos que él pudo poner su mano sobre de ellos, fueron sanados, porque mostraron una honra hacia Jesús. Y cuando usted empieza a cuestionar, hermano, usted está cerrando las puertas a la bendición de Dios. No es este el hermano que llegó hace 3 años a la iglesia y ahora es un líder. No es este. Cuando usted empieza a cuestionar, hermano, usted no sabe qué ministerio Dios traiga en esta persona, en este jovencito que está aquí en las cámaras. Usted no sabe qué ministerio traigan estas personas. Cuando usted empieza a deshonrarlos y a no creer que Dios puede usarlos de una manera poderosa y maravillosa, usted se va a perder de la bendición que Dios puede traerle a su vida a través de cada una de estas personas. Por eso usted tiene que tener en su vida y en su corazón un espíritu de honra. No honrar nada más al que usted ve, no honrar nada más al que usted piensa, me conviene honrarlo. No, un espíritu de honra. Aprender y decirle al Señor, ayúdame a honrar. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a algunos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos.
Cuando uno deshonra a alguien, hermano, uno está deteniendo el don, la bendición, el ministerio. Como usted no cree en eso, usted va a seguir enfermo toda su vida. Entonces, honremos, especialmente en la familia de Dios, hermano. Tenemos que honrarnos los unos a los otros. Tenemos que honrar a los líderes, tenemos que honrar a los pastores, tenemos que honrar a los dirigentes y seguir adelante con la bendición de Dios que tiene para nuestras vidas, hermano. Jesús no pudo hacer milagros en su ciudad porque no le honraron. Los líderes, hermano, aunque usted no lo crea, están en la posición que están porque Dios los ha puesto. La palabra de Dios nos dice y nos enseña que Dios es el que pone y quita reyes. Y el libro de Romanos, donde estamos basando, los primeros versículos habla y dice, mire, Romanos 13:1, someteos toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, si hay un presidente en su país, o en su nación, o en su pueblo, es porque Dios lo ha permitido. Usted, su deber es orar. De hecho, la palabra de Dios nos enseña que oremos por nuestros gobernantes, de tal manera que Dios les dé sabiduría para gobernar y para guiar o al país o al pueblo. Si nosotros empezamos a obrar de esa manera, usted va a ver cómo Dios abre las ventanas de los cielos y va a dar bendición a su vida, porque usted, en lugar de estar maldiciendo y renegando, usted dice, yo voy a orar y que Dios se encargue del resto. Hermanos, tenemos que aprender esto. Honramos así, de acuerdo a la palabra de Dios, honramos al que honra merece, respetamos al que respeto merece, pero estamos levantando ante Dios una plataforma para que cuando usted menos piense, Dios dice, mi hijo, por cuanto has honrado y has sabido respetar, ahí te va la bendición. Ahí te va la bendición. Si usted tiene un espíritu de deshonra, sus hijos van a tener un espíritu de deshonra. Si usted es una persona que honra, sus hijos van a honrar también a las personas. ¿Cómo yo puedo deshonrar a alguien delante de mis hijos? Cuando yo voy en mi carro y empiezo a decir, mira, viste a fulanito de tal, viste a menganito, viste a fulanita, viste a menganita, yo estoy deshonrando a esta persona y mis hijos están oyendo que estoy deshonrando a esta persona. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Cuando mis hijos vayan en su carro o estén ahí, van a decir, ay, sí, ¿te acuerdas que mi papá decía de fulanito y de menganito? O que mi mamá decía esto y aquello y aquello. Enseñemos a nuestros hijos también a honrar a las personas. Bendigamos a las personas. Digamos, hay que orar por fulano de tal, mengano de tal, menganito, fulanito, menganito. Hay que orar por estas personas para que Dios las bendiga y puedan mejorar en su caminar cristiano. ¿Qué es lo que sigue? Mis hijos van a decir, me acuerdo cuando había un problema con fulanito, con menganito, con hermano tal, con hermana tal. Mis papás oraron por las personas. Eso es lo que van a hacer. Entonces necesitamos comprender una verdad, que sus hijos no van a ser mejores que usted. Si usted es un mal ejemplo para ellos, ellos van a ser un mal ejemplo para la sociedad. Si usted es un buen ejemplo para ellos, ellos van a ser un buen ejemplo para la sociedad. Hay unas historias en la Biblia que yo quiero que meditemos en ellas para aprender qué tan importante es tener un espíritu de honra, qué tan importante es honrar a las personas. Honrar a las personas trae bendición a su vida. ¿Queremos honra sin dar honra? ¿Queremos bendición sin dar bendición? Qué interesante, ¿verdad? Hay dos historias ahora sí en la Biblia que quiero rápidamente contarles a ustedes. La primera usted la va a encontrar en el capítulo 12 del libro de Números. Números capítulo 12, versículo 1 al 16. Cuenta y narra la historia. Hay un problema entre María, Aarón y Moisés. A Moisés se le ocurre casarse, y parece que este es el problema, con una mujer cusita. Probablemente la mujer cusita era de color negro. Parece que María tenía un problema con esa situación de que Moisés se hubiese casado con una mujer cusita. Y fue y le metió a Aarón
y le dijo: Aarón, tenemos que hacer algo. Y se enojaron y discutieron, y entonces se levantaron contra Moisés y dijeron: ¿a poco nada más por Moisés habla Dios? ¿A poco nada más Moisés puede ser usado para que Dios hable al pueblo? Y entonces la historia dice: y oyó Jehová. Y oyó Jehová. Cuando usted se levanta en rebelión, en deshonra contra los siervos, y usted no quiere honrar, Jehová oye desde el cielo. Y oyó Jehová y los llamó a los tres, y dice que Dios se paró a la puerta del tabernáculo. Que vaya a la historia, usted va a leer. Esa relación tenía Moisés con Dios. Y dice que se paró a la puerta del tabernáculo, ni los dejó entrar ni acercarse al tabernáculo a María y a Aarón, y les dice: ¿quién se han creído que son ustedes? Estoy parafraseando, pero la historia está ahí, usted léala. ¿Quién se han creído que son ustedes? Mira, con mis profetas yo les hablo por sueños, les hablo por visiones, pero a Moisés, a este, yo hablo con él cara a cara. Con este yo hablo con él cara a cara. María, por andar levantándose contra mi siervo, y porque usted, acuérdese que esto es supuestamente, pudiera decir que el problema de María es que la esposa de Moisés no era tan blanca tal vez como María. Yo no sé si María era muy blanca o tez morena. Dice: Dios le dio a María una lepra, y le dio una lepra blanca. Pero qué interesante, dice: le dio lepra blanca. Por 7 días vas a estar leprosa, te me apartas, te vas. ¿Y qué hizo el siervo Moisés? Padre, por favor, mi hermana, Señor. Qué hombre, ¿verdad? Usted no sabe todas las veces que el hombre de Dios va y ora por usted, y se mete en su recámara, y se mete en su rincón, y empieza a orar: Señor, mira al que se está portando mal, Señor, bendícelo, Señor, guárdale, ayúdalo, Señor. Y nosotros nos levantamos contra el siervo, y nosotros decimos: ya está viejo. Y nosotros decimos: ya no predica bien. Y nosotros decimos: a otra iglesia me voy a ir porque aquí ya no recibo palabra. Y usted no sabe cuántas veces ese siervo. Que tengamos un espíritu. Denle un aplauso al Señor. Si va a dar un aplauso, denle un aplauso al Señor. Dios es misericordioso, Dios es amor, Dios es misericordia, pero nunca se levante contra su iglesia, contra sus pastores, contra sus líderes. Tenga un espíritu de honra, porque Dios lo ha puesto aquí, y Dios ha puesto encargado a estos líderes aquí para que oren, para que intercedan por usted. Y usted nunca sabe como Moisés, lo que hizo fue ir a orar. Señor, Dios le dijo: Moisés, si hubiera tenido problemas con su papá, 7 días hubiese estado allá, que se aguante los 7 días. Otra historia allá en el libro de Génesis, que nos enseña también acerca de la honra y cómo honrar, y la bendición que trae honrar a los ancianos y a nuestros líderes. Capítulo 9 de Génesis. Noé y los 8 tripulantes de aquella arca de Noé bajaron del arca después de la lluvia. Bajan del arca, y está Noé ahí, planta una viña, y un día se le ocurre probar de lo que en la viña había plantado. Yo creo que tomó demasiado vino, que dice que se quedó dormido, y la palabra de Dios enseña que se quedó sin sus vestiduras, que eso era una deshonra. Se quedó sin sus vestiduras en su tienda. Viene uno de sus hijos, Cam, y entra a la tienda y mira a su papá que está desnudo en la tienda. Me imagino que se empezó a reír, y fue y buscó a Sem y a Jafet, y los fue y los buscó, y se burló de él. Deshonró a su padre. Deshonró a su padre. Sem y Jafet entraron, y dice que agarraron las vestiduras del padre
uno de un lado y otro del otro, y fueron y cubrieron la desnudez de su papá, sin mirar. Y cubrieron la desnudez de su papá, honraron a su padre. A la vuelta de los años viene la bendición de Noé para sus hijos. Y dijo así, versículo 25, y dijo Noé: maldito sea Canaán. Ahora, ¿quién era Canaán? No fue Cam al que maldijo, sino al nieto, al hijo de Cam. Dice: maldito sea Cam, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo: mas bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Una vez más le dice: engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. A los dos que lo honraron, a esos dos les dio por siervo a los nietos de su hermano que se burló de su padre. Qué importante tener un espíritu de honra, porque a la vuelta de los años Dios honra a los que le honran, mas a los que le tengan en poco los tendrá en vil. Un anciano llegó aquí hace unos años atrás, dijo él así y leyó esto: bendiciones del anciano, y dijo así: bendito sean aquellos que entienden lo torpe de mi caminar y la poca firmeza de mi pulso. Bendito sean aquellos que comprenden que ahora mis oídos se esfuerzan por oír las cosas que ellos dicen. Benditos sean aquellos que parecen comprender que mis ojos están empañados y mi sentido del humor es limitado. Bendito sean aquellos que disimulan cuando derramo la taza del café en la mesa. Benditos sean aquellos que con una sonrisa amable se detienen a escuchar como amigos unos momentos. Benditos sean aquellos que comprenden mis fallas de memoria y nunca me dicen: viejo, ya repetiste esa historia muchas veces. Benditos sean aquellos que saben despertar historias de un pasado feliz. Benditos sean aquellos que me hacen saber que soy querido, respetado, honrado y que no estoy solo. Benditos sean aquellos que saben lo difícil que es de encontrar fuerzas para llevar mi cruz. Benditos sean aquellos que con amor me permiten esperar tranquilo el día de mi partida. Bendiciones del anciano por el viejo Ray Mesa. Honremos a los ancianos, honremos a los niños, honremos a los pastores. Primera de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honra, mayormente los que trabajan por la prédica y la enseñanza.